Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos hoy. Tengo dos temas. Uno tiene que ver con el censo, el primero. El segundo tiene que ver con eh, lo dicho por Chu Vázquez en el día de ayer y algunas reacciones que ha habido luego del anuncio del cierre de los negocios en la provincia de Santo Domingo de lunes a las 12 de la medianoche porque tanto Chu Vázquez es incapaz de diseñar políticas de seguridad que permitan llevarle tranquilidad a la gente, como la policía de seguir estas políticas si no se diseñan. Pero eso lo digo después de lo que toca de hoy al 23 de noviembre, que es el censo. Bien vapuleado últimamente, la mayoría de temas que tocan con este gobierno terminan siendo controversias que acaban dividiendo a la sociedad, o no dividiendo, sino tal vez generando un ruido que es innecesario. Desde hace varias semanas hay grupos de personas en las redes sociales que están promoviendo un boicot al censo. Este censo debió haberse hecho hace ya unos años atrás. No se había hecho por múltiples razones. Esencialmente la principal es porque en República Dominicana las estadísticas tienen muy poca importancia o ninguna importancia para la mayoría de liderazgos que nos dirige. O sea, los políticos ven a la Oficina Nacional de Estadística como una vaina que hay que tener, porque hay que tener un registro, pero que no necesariamente se le puede dar un uso. Y sería interesante saber hoy, de forma clara, más allá de las encuestas en hogar que se hacen cada 2 años y que dan una idea del rumbo que está llevando la sociedad dominicana en algunos temas como la composición de los hogares, quién los encabeza, qué incidencia tienen los divorcios, la violencia, los homicidios, la muerte por enfermedades catastróficas y todo este tipo de asuntos para uno poder tener una idea en qué clase de país estamos viviendo hoy en día. Y eso no se obtiene, esa información no se logra a menos que no sea pues yendo al campo y midiendo de forma amplia, como es el caso de un censo que no solamente cuenta cuánta gente somos, sino que nos dice qué tipo de gente somos o de qué manera estamos viviendo, hacia dónde nos hemos movido, cuál es la dirección que estamos tomando y pudiéramos nosotros o se puede proyectar a futuro a partir de esta información. Imagínense un país que no tenga conocimiento estadístico de lo que pasa en su territorio, de lo que pasa con su gente, de cómo está evolucionando este país con el paso del tiempo, es como tener un barco en el mar sin brújula, un barco navegando sin brújulas. Yo creo que, y es mi opinión, que si bien es cierto el censo debió haberse hecho hace un tiempo, también hay circunstancias que señalan por qué en este momento hay que insistir con esto. Y ese gasto de 4.000 millones, ¿por qué ahora? Bueno, esa es la parte que genera suspicacia en muchas personas. En un momento donde tenemos prácticamente un cuarto, 25% de la gente que vive en República Dominicana son vecinos, son gente que han venido del vecino país de Haití. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los mismos defensores de este tema. Entonces, los que tienen posiciones bastante extremas frente a este asunto empiezan a generar posturas que son bastante problemáticas, que generan tal vez un poco de atención y desde el lado de quienes deben de conciliar esta postura no encuentran una respuesta lo más satisfactoria posible. Y hablo de aquellos que han llamado a no recibir a los empadronadores en su casa porque sospechan que posiblemente este censo, que según ellos, la forma en la que las preguntas están diseñadas y planteadas tiene en cuenta con algún tipo de sesgo, pudiera servir para imponer a República Dominicana una, una decisiones y responsabilidades que no nos corresponden. También hay algo que a algunos les preocupa, que sea la balcanización, la imposición de un supuesto segmento de la población de origen africano y que no ha sido lo suficientemente reconocido y entonces vernos inmersos en
situaciones como la que se vio en un momento Colombia inmersa y tuvo que darle respuesta con creando una jurisdicción especial de las africanías y toda esa mierda. Obviamente uno desconfía, uno viendo lo que ha pasado en otros sitios puede sentirse escéptico. Pero también hay que decir que las autoridades, sobre todo estas autoridades, que cada vez que se da una situación de debate, en cada oportunidad que se ha dado, no ha hecho más que actuar con prepotencia, con arrogancia y con indiferencia frente a aquello que cuestionan. Tal vez la mejor de las soluciones en medio de todas estas dudas habría sido que la prepotente directora de la Oficina Nacional de Estadística, por la actitud que ella ha asumido, he visto en varias entrevistas el tono que ella asume, como si nosotros tuviéramos que ceñirnos a lo que ella dice y punto, hubiese sido desde el mismo ministerio de Hacienda, de Economía y Desarrollo, Planificación y Desarrollo, ese ministerio que dirige Pavel, que ya lo hemos visto también a Pavel Isa, otro prepotente, arrogante, que mira con desdén todo aquel que no esté de acuerdo con lo que él defiende. Habría sido mostrar una actitud más conciliatoria, menos en vez de la que él ha pretendido y él y su equipo han exhibido durante este proceso de escarceo que se ha dado. Tal vez si hubiesen invitado a estos grupos que tienen dudas legítimas algunos u otros dudas extremistas frente al tema del censo, sentarse con ellos, hacer una conversación, un diálogo, porque en la República Dominicana estamos tomando el rumbo de muchos países. Hay un grupo que asume una postura que la considera moralmente superior, que no admite ningún tipo de cuestionamiento, y los que cuestionan se convierten en la extrema, whatever, póngale lo que sea, y esos son menos que la mierda, y ellos o aceptan lo que decidimos nosotros, la sacrosanta autoridad que no tiene ningún tipo de falta ni falla. En vez de calmar a estas personas y llegar a algún tipo de acuerdo. Ya hemos visto o vimos lo que pasó en Estados Unidos y esas mismas autoridades que tenían muchos cuestionamientos con el tema del censo por una tonta pregunta que iba a ser incluida en el censo. Se sentaron, dialogaron y llegaron a un acuerdo y el censo se realizó en Estados Unidos sin mayores contratiempos. Entonces, este ruido en el día de hoy que está iniciando el Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana y todo lo que eso traiga consigo, pues obviamente que seguirá produciendo ruido durante los próximos 10 días y en el proceso de tabulación y de muestra de resultados, pues un cuestionamiento mayor porque no tenemos autoridades que quieran dialogar. Tenemos autoridades que quieren imponer, porque son los grandes sabedores de las verdades absolutas que no admite bajo ningún criterio que se cuestione. Si tú me preguntas a mí, ¿tú estás de acuerdo con el censo? Totalmente. Yo estoy de acuerdo con el censo porque creo en las estadísticas, creo que son importantes, necesarias. Creo que los países pueden y los que estamos involucrados en actividades comerciales que dependen de las estadísticas puede ser muy útil. Demográficamente, República Dominicana ha cambiado mucho en los últimos años y en muchísimos aspectos. Es necesario saber, por ejemplo, la composición del mercado de Santo Domingo, que es el principal mercado de la República Dominicana, o el mercado del Cibao, o el mercado de Santiago, o el mercado de San Francisco. O sea, cómo están compuestos, qué tipo de individuos componen este mercado socioeconómicamente, cómo puedo yo estratificar San Francisco, Barahona, Santiago, la capital, y pensar de forma más objetiva en estrategias y planes que puedan servir para expandir cualquier tipo de actividad en la que me interese involucrarme. Y las estadísticas son las que brindan esa información. Obvio que tiene utilidad, pero no se puede lograr obtener una estadística de forma confiable si desde el principio quienes van a tomar la información están sometidos a un proceso
de cuestionamiento, a una serie de dudas que son arrojadas y obviamente ustedes saben lo que va a pasar con eso cuando se brinden los primeros datos, es que el mambo va a seguir, el mambo va a continuar y será tal vez peor, por no sentarse, porque este gobierno no quiere sentarse a escuchar a todo el mundo. Ellos tienen un compromiso con ciertas personas que es imposible que este gobierno diga, ok, está bien, hay una situación, vamos a posponer esta mierda para febrero, vamos a decir, o para enero, 3 meses, 2 meses, podemos esperar. Y vamos a dialogar con esta gente, vamos a escuchar sus inquietudes y vamos a tratar de llegar a lo más profundo de todo esto. Vamos a dialogar y vamos a convertirlos a ellos, vamos a evangelizarlos a ellos para que sean los hermanos que salgan a levantar el brazo con la Biblia en la mano a predicar en favor del censo. Porque lo que hay es mucha desinformación. Yo no puedo estar de acuerdo con aquellos que de manera eh, sin mostrar ningún tipo de evidencia han planteado mucho cuestionamiento. Yo soy un tigre que me gustan las cuestiones que yo pueda palpar. Obviamente me doy espacio para especular, porque el ser humano es especulativo, pero también estoy hablando de estadística, estoy hablando de información, creo en las estadísticas, creo en la información objetiva y es lo que menos ha habido. Claro, uno desconfía de los que están al frente de todo esto porque conoce su historia y conoce sus compromisos y se han construido narrativas de parte de los que se oponen que le dan sentido a lo que ellos plantean. Pero ciertamente la actitud de un lado y del otro pudo haberse, pudo haberse llevado a conciliar, a entenderse, y fue lo que no hubo. Ya el censo está aquí, se va a contar, se va a hacer el trabajo y esperemos que podamos obtener información fiable, confiable, información certera, información objetiva que a futuro nos permita, tanto al Estado como a los que estamos de este lado, que necesitamos mucha información, que muchas veces no contamos con ella, poder diseñar mejores estrategias y poder sacar provecho de la realidad que tanto ha cambiado en República Dominicana, pero que estamos así. No sabemos, solamente especulamos. Nada. El censo ya arrancó y ya hay que aceptarlo. El censo está aquí. Ya por demás, cerrando ya con esta parte del censo, como siempre, como acostumbra este gobierno, esta semana puso en ejecución una serie de acciones de comunicación y creo que una de ellas, la más errónea, fue utilizar el tema de la obligatoriedad a través de la ley. Yo no sé por qué este partido tiene esa proclividad, el PRM, siempre de imponer. Hablando de imponer, y ya cerrando el tema del censo, Chubasque le ha impuesto a la provincia de Santo Domingo un encierro a partir de las 12 de la noche y ha creado un apartheid en el Gran Santo Domingo. En el distrito viven los privilegiados, aquellos donde no pasan muertes, no hay delito, no sucede nada y por lo tanto son premiados permitiéndoles a los negocios operar con con las dispensas que están establecidas desde hace un tiempo. En la provincia de Santo Domingo, en ese arrabal, ese grupo de rastreros que vive de aquel lado, no sé si están notando que viven en los alrededores del distrito, pues no, ahí se aplica otra regla, ahí se aplica otra ley. Y esa ley se la sacó del culo Chubasquez y no le impuso a todos nosotros los que vivimos en esa zona. Porque, según dijo él en un tono altanero en el día de ayer, que su función como funcionario público es diseñar políticas públicas en beneficio que los ciudadanos tienen que hacer sacrificios. Sí, chul, lo que hacemos sacrificios siempre somos los ciudadanos. Ustedes, los burócratas, los que están en posiciones para mostrar resultados en beneficio de la población, por ahí simplemente nos ven como su servidumbre. Y de ese tono, sí, medio cultural y yo que estoy en esta torre de marfil y cuidado si me toca, porque si me toca me rompo. En ese tono altanero, en esa actitud sorda hacia,
hacia aquellos que estás afectando, no, no muestras la más mínima intención de, de la más mínima intención de escuchar o de dialogar con la gente. Y ciertamente uno está harto de esto. Ayer, dueños de discoteca y de negocio de la zona oriental plantearon hacer una marcha en esta semana. También el diputado Bolívar Valera publicó un comunicado donde una resolución donde le pedía al presidente revertir la decisión de Chu Vázquez porque es lesiva para la actividad económica, para la economía de la provincia de Santo Domingo y de municipios como Santo Domingo Este, donde la actividad nocturna pues tiene un vínculo con la economía bastante fuerte. Ciertamente en la resolución Bolívar Valera dice que el ciudadano ya ha sacrificado bastante y que siempre es el que sacrifica, que no debe de ser el trabajador, el hombre de negocio, quienes trabajan en estos negocios, los que terminen sacrificándose, imponiéndole a esta gente una especie de toque de queda, que el ciudadano siempre termina sacrificándose. Y ciertamente, Chu Vázquez ayer y desde antes de ayer, pues está tratando de hacerle entender a una parte de la población que él es competente para la posición que ocupa. Yo pienso que ya es tiempo de que el presidente entienda y acepte que Chu Vázquez debe de irse, que Chu Vázquez no ha dado respuesta a temas nodales que tienen que ver con la institución que él está al frente. Desde hace casi 2 años, 1 año y pico, aquí los que tienen armas de fuego legales registradas y que tienen que renovar su permiso, no pueden renovar su permiso. No hay permisos para renovar, pero tampoco hay nuevos permisos, porque el plan, ojo, este plan no viene de República Dominicana, la intención es desarmar a la población y que el Estado tenga frente a sí algo así como una sociedad al estilo Cuba o Australia, donde la maldita gente, pues, sea pedra que va a tener que enfrentar a los violentos y a los ladrones. Eso puede traer muchos debates, tal vez muchos pueden ser partidarios de que haya un desarme de la población. Yo no soy de los que favorece ese tipo de decisiones y obviamente soy muy crítico de ellas, pero sumado esto a lo que ha estado pasando en los últimos meses, donde la delincuencia se ha hecho cargo de la calle, pues las propuestas, lo que ha traído consigo el amigo Chu Vázquez, no sirve de nada. Ayer un diputado señalaba, decía este diputado, que Chu Vázquez debe de renunciar. Esto lo decía el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enrique, pidió al ministro que renuncie tras la disposición de prohibir el dispendio de bebidas alcohólicas en Santo Domingo. Dijo él, si el problema son las bebidas alcohólicas, entonces cerremos las fábricas. Y yo creo que tenemos que irnos al Estados Unidos de principios del siglo XX y los años de la prohibición. Parece que no hemos aprendido nada, parece que aquellos que nos dirigen no leen historia, son completamente ignorantes de la historia, desconocen la historia, porque si conocieran la historia no fueran tan estúpidos en las decisiones que imponen. Lo vimos durante los días de encierro que nos impusieron con la supuesta promesa de cuidar nuestras vidas, y con esa promesa salían a darnos tiros, mataron 5 o 6 personas, tiraban bombas en cumpleaños infantiles, se metían a fiestas familiares y se llevaban los calderos de sancocho, la policía. Fuimos sometidos a toda clase de humillaciones y vejámenes con la supuesta promesa de que eso se hacía porque
era para cuidar nuestras vidas. Y te doy un tiro, te humillo, te maltrato, porque te voy a dar, te voy a hacer recibir un futuro mejor lleno de vida. Pasado el tiempo, como dije yo en aquellos días, el tiempo va a pasar y vamos a tener el chance de darnos cuenta que eso fue un atropello, fue una humillación y fue un exceso que no tuvo sentido. Todavía quienes impusieron aquellas acciones a la población no han sido lo suficientemente reflexivos y desearían que nosotros olvidemos, como escribió alguien en The Atlantic, que deberíamos de olvidar todo lo que se hizo. No podemos olvidar. La madre a la que le mataron su hijo en Villa María porque estaba 5 minutos tarde del toque de queda en la calle, no puede olvidar. Entonces, los que perdieron sus negocios y perdieron todo, no pueden olvidar. Y hoy no podemos nosotros darnos el lujo de que, por incompetencia de las autoridades, la delincuencia se haya hecho de las calles y que tienen que pagar hoy, quienes tienen que pagar hoy los platos rotos, sean los ciudadanos trabajadores, los ciudadanos honestos, la gente que cumple con su deber, que no viola la ley o la viola lo menos posible, que seamos nosotros los ciudadanos los que tengamos que seguir sacrificándonos. Somos los sacrificados, somos los que sufrimos la inseguridad. Entonces, si me quiebra, me lleva el diablo. Entonces, ayer él justificó la medida de la medida que le impuso a Santo Domingo, y dice él que la medida de limitar los horarios de bebida en Santo Domingo, dice él que nuestra prioridad es preservar la vida humana. Nosotros tenemos un compromiso con el país, es el tema de preservar y conservar la vida humana. Es el primer compromiso del gobierno dominicano. Y nosotros, cuantas medidas sean necesarias tomar para garantizar los niveles de seguridad, la tomaremos. Lamentablemente puedan ser afectados transitoriamente en una medida transitoria, pero necesitamos su apoyo para enfrentar la delincuencia. No, es una medida de mierda. Es la decisión de un equipo incompetente e incapaz de resolver de resolver el problema y enfrentar a quienes lo provocan, vendiéndole a la mayoría de la población una sensación de que se está haciendo algo cuando no es así. Repito, si quienes nos dirigen conocieran de historia, leyeran historia, fueran otras las decisiones que tomaran. Pero al final tenemos que ser los ciudadanos los que terminemos siendo sacrificados siempre, porque nuestros arrogantes y sabelotodos funcionarios y dirigentes, los que nos dirigen, entiende uno, no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, no manejan las herramientas para poder enfrentar los problemas que nos afectan a todos nosotros. Nos vemos en un próximo video.